Hola muchachos, muy buenas noches. Aquí compartiendo con ustedes una sencilla explicación de unos razonamientos que trataremos de darnos cuenta si son válidos o no. Miremos cómo se hace. Bueno, el ejercicio dice así, muchachos. Si Hernán es elegido presidente del fondo, entonces Sebastián es elegido vicepresidente y Marta es elegida tesorera. Y un punto seguido. Sebastián no es elegido vicepresidente. Por tanto, Hernán no es elegido presidente del fondo. Necesitamos determinar si ese razonamiento es válido. Como esto tarda tanto, es sencillo, pero tarda mucho la gráfica, entonces he adelantado parte de la solución, lo que es pues rutinario. Entonces, el primer paso para resolver un problema de estos es asignar variables proposicionales. Entonces, tenemos que identificar las proposiciones simples que se detallan en el enunciado. Sebastián es elegido vicepresidente, Hernán es elegido presidente, Marta es elegida tesorera. Entonces, en ese orden, Hernán es elegido presidente. Entonces, le llamamos P a la proposición Hernán es elegido presidente del fondo. ¿Sí? Y la segunda proposición es Sebastián es elegido vicepresidente. Y la tercera proposición es Marta es elegida tesorera. Y más adelante vuelven a aparecer, pero son las mismas, por tanto, no necesitamos más proposiciones, ¿sí? Ese sería el paso, asignar las variables proposicionales y hemos elegido P, Q y L. Ahora vamos a hacer la traducción de ese lenguaje natural, vernáculo, al lenguaje simbólico. Si Hernán es elegido presidente del fondo, entonces, miren que ahí hay una condicional. Entonces, si Hernán es elegido presidente del fondo, entonces Sebastián es elegido vicepresidente. Si Hernán es elegido presidente del fondo, entonces Sebastián es elegido vicepresidente y Marta es elegida tesorera. Y él, esa sería, Marta se elegida hasta este punto. Sería esta proposición compuesta que está entre corchetes. ¿Listo? Esa proposición compuesta. Una condicional ligada a otra por una conjunción, por el i. Después del punto, nos encontramos con que Sebastián no es elegido vicepresidente, o sea, negaron la segunda, negaron esta, pues negar esa hicieron no Q, no Q. Muy bien. Y aquí dice, por tanto, ese por tanto, recuerden que utilizamos este símbolo, ¿cierto? Este símbolo, por tanto, los tres punticos. Entonces, ese por tanto es como la conclusión. Por tanto, Hernán no es elegido presidente. Si teníamos que P es Hernán es elegido presidente del fondo, pues no, es simplemente no P. Y ahí tenemos la traducción lógica en bloque, ¿cierto? Primera proposición, segunda proposición y conclusión. ¿Sí? Tiene un formato ahí en bloque. Muy bien. Esta traducción lógica en bloque la linealizamos. ¿Para qué, profe? Pues para que sea más fácil
aplicarle una tabla de verdad, que es un paso subsiguiente. Primer paso, asignar las variables proposicionales. Segundo, pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, ¿cierto? El tercer paso es organizar el argumento. Esa organización es dejarlo lineal. Miren, coger este bloque y linealizarlo, ¿verdad? El primer corchete está relacionado, ¿cierto?, con esta R. Perdón, el primer paréntesis y el corchete en total nos tiene esta implicación, este I y esta R. Veanlo aquí. Pero además, recuerden que en el bloque se conectan por I, cada que se cambia de proposición, cada que se cambia de premisa. Entonces, este corchete está condicionado, no, está relacionado con un I, con esta no Q. Y no Q. ¿De acuerdo? Y esta conclusión que va después de los 3 puntos, que quiere decir por tanto, termina con la negación de P. No P, ahí ha quedado linealizado nuestro razonamiento. Ese sería el tercer paso, este bloque, linealizarlo. Ahora que ya lo tenemos linealizado, el cuarto paso, que es muy sencillo, sería cuántas combinaciones, o sea, el lenguaje más sencillo de cuántas filas nos va a quedar la tabla de verdad. Pues el número de combinaciones o de filas es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. 1, 2, 3. 2 a la 3, 8. Es evidente que se le agrega una más por el encabezado. Entonces nos quedaron 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están las 8 filas y con el encabezado 9. Y como les había dicho en la clase, como les había dicho en la clase anterior, vamos a hacerla de una manera más rápida, sin extendernos tanto en la tabla, sino la técnica de trabajar ahí mismo sobre los signos sin agregar más. Entonces, si ustedes miran, esta linealización aparece exactamente acá. Y hemos tratado, solamente se le agregaron las 3 proposiciones individuales, pero de aquí para acá, hasta con los símbolos para que los identifiquen, las hemos dejado, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que es 8, creamos la tabla de verdad y vamos a resolverla. Si al final llegamos a una indeterminación o contingencia, la conclusión es que el razonamiento no es válido. Si llegásemos a una falacia, mucho menos. Solamente podemos decir que el razonamiento es válido si obtenemos una tautología. Esto es, todas las casillas que dan de la respuesta nos dan verdadero. Vamos a ver, eso sí lo dejé vacío para que lo hagamos entre todos. Entonces, miremos a ver, tiene mucho colorido como para que resalte y les guste, no les vuelva huesudo esto. Hemos dicho que si fuese de 16, si por ejemplo hubiesen 4 proposiciones, ¿cierto? Si hubiese sido, por ejemplo, 2 a la 4, ¿sí? Sería 16. Entonces, P, Q, R y S. Entonces, en la P serían 8 verdaderos, 8 falsos. En la Q, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. En la R, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la S, verdadero, falso. Pero como solamente son 8, vamos a arrancar como ustedes ya saben. ¿Cómo, profe? Pues así, ¿ven? Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. 4 la mitad. Falso, falso, falso y falso. 4 y 4, 2 y 2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Y esta de una en una. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esas también las habíamos podido tener prediligenciadas, ¿sí o no? Pero los esperé
por si había una persona de ahí de mis estudiantes que tenía la duda de cómo llenar la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya queda claro. ¿Sí? Esto no necesariamente tiene que ser así. Usted puede mezclarlas, que les queden las mismas 8 y mezclarlas de diferente forma. Pero si lo hacemos de una manera con cierto respaldo matemático como lógico, es más fácil verificar errores, ¿sí? Y además tiene la misma forma de las tablas básicas que nos debimos aprender, la del y, la del o, la del entonces, la del bicondicional, la del o exclusivo, la de la negación. Entonces quedan similares y fáciles de rememorar. Aquí simplemente tenemos P y Q, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a llenar esta, no tiene, aunque tenga esos signos para que quede parecido acá, no tiene nada de especial. Entonces simplemente sería los valores de P. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Digamos que esta sería el paso 1. Y también se puede hacer este, que sería el paso 1. ¿Por qué, profe? Porque se pueden hacer cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? No es obligatorio hacer este y después este. Entonces, aquí sabemos que es U. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien, ¿cierto? Aquí tenemos esa R, ¿de acuerdo? La R también la podemos calcular. Si ustedes me ayudan a calcularla, pues no cambia en nada. Entonces sería B, F, B, F, B, F, B y F. ¿Sí? Si le hiciéramos un orden a este sería, digamos, el 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora podemos hallar esta tercera columna. Esta tercera. Entonces vamos a mirarla y se puede. Esto lo hicimos. Después le hicimos esta R, ¿cierto? Y después hicimos, hasta ahí vamos, ¿cierto? Y podríamos hacer esta Q. Negada. U es 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. De una vez la negamos, metamos de otro color para que quede más chusco. Esta sería, como es negación de Q, quedaría F, F, B, B, F, F, B, B. ¿Cierto? Muy bien. Este señor, no P, también se puede hacer ahí, que es la negación de esta. F, 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 B, B, B y B. Está al mismo nivel de esto. Bueno, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer unas que sí son como condición a hacer primero. Entonces, este paréntesis lo vamos a realizar, o sea, esta condicional. Una vez que tengamos esta condicional, la relacionamos con esta R. Una vez que tengamos esta franja, mejor dicho, el corchete, la relacionamos con la conjunción con el no Q. Eso equivaldría a tener las llaves, ¿sí o no? A tener hasta aquí. Por tanto, esos 3 punticos que quiere decir por tanto o por lo tanto, equivale a un entonces. Ahí se los coloqué encimita, ¿de acuerdo? Y le haríamos esa condicional con la última, que es no P. O sea que lo que coloqué en rojo sería como nuestra respuesta final. Entonces ayúdenme, por favor. Entonces ustedes pueden detener esto y la llenan. Eso sería un buen consejo. Detienen el video, la llenan y la hacen a lápiz, que le sea error. Creo que ustedes son buenos para esto. Eso les sale derecho, están concentrados. Entonces les daría. Entonces vamos con la primera, con la condicional aquí entre P y Q.
como ustedes hicieron caso y se aprendieron las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces ustedes aprendieron que la condicional solo es falsa cuando parte de B y llega a F. La condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, estas cuatro son peligrosas. ¿Cierto? ¿Por qué? En especial con esta. ¿Sí? Esta aquí no va a ver. No sé por qué se metió la señora ahí. Son cuatro verdaderas y cuatro falsas. Cuatro verdaderas, ¿sí o no? Bueno, entonces, estas son peligrosas porque pueden negarme la condicional. Entonces, miremosla. De B a B, B, está tan falsas porque de B llegan a F. Muy bien. Y esta, sin ni siquiera mirar, habíamos dicho, solamente mirando que el antecedente es falso, ya la condicional va a ser verdadera. Ahorran tiempo, ¿no? En los libros les aparece así. ¿Cierto que esta salió, que esta, la operación de estas dos salió esta? Muy bien. ¿Listo? Como ya tenemos en este momento ya tenemos este paréntesis lo relacionamos mediante el I con L. Entonces, ojo, el paréntesis es esta que colocamos de negro. El I lo vamos a relacionar, ¿de acuerdo? El I, este señor lo vamos a relacionar con el I y N. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Recuerde, lo que vamos a hacer ahora es, ojo, llenar este señor. Pero este señor parte de esta. Va a dar lista. Entonces, tenemos que concentrarnos en esta que coloqué de negrilla y en esta N que estaba ahí. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues detener el video, llenarla, a ver cómo hizo acá, a ver si también le queda buena, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Miremos a ver. Seguramente lo hiciste muy sencillo y sabes que el I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. A diferencia del condicional que hay que mirar el antecedente, o sea, de dónde sale la flecha, ¿cierto? De dónde sale y a dónde llega, o sea, que es unidireccional. El I no tiene problema, si vemos un negativo en cualquier lado, la hace negativa. Tienen que ambas ser verdaderas para que dé verdadero. Entonces, miremos a ver. Entonces, nos concentramos en las que estamos, esta y esta, ¿no? Esta y esta. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Aquí aparece una falsa, entonces la niega. Aquí aparece falso, falso, la niega. Aquí aparece verdadero y verdadero. Aquí aparece verdadero, pero aquí falso. Aquí aparece verdadero y verdadero. Aquí aparece verdadero, pero acá falso. Entonces, ahí tenemos, entonces miren, vamos avanzando hasta aquí. Ya tenemos el corchete. Ya tenemos el corchete. Sí, profe, el corchete es nada menos ni más que este I. Según vemos a este I, le tenemos que hacer otro I. ¿Con quién, profe? Con el no Q. Entonces, mucho cuidado. Lo voy a graficar con negro desde aquí. Este señor lo relacionamos con este para que nos dé este. Mucho cuidado. Este y este para que nos dé esta columna del I que está vacío. Concentrarnos este y este con I. Ya sabemos que con un solo F nos la vuelve F sin importar en qué lado, izquierda o la derecha esté, la va a negar. Entonces, concentradillos. Esta con esta para llenar el I. Entonces, estas dos pues son falsas porque tienen una F. ¿Sí o no? Esta F, estas dos ponían una F y esta también, ¿cierto? Con una F que veamos la hace negativa. Aquí tiene dos Fs. Aunque estas sean verdaderas, la vuelve F. ¿De acuerdo? Y veamos aquí. ¿Qué hace aquí? Tenemos de B a F con I, ¿cierto? Entonces, una F, aquí una B,
¿sí o no? Una B. Entonces B con B nos da B y una F se la tira F. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, revisemos lo que estamos haciendo. Esta negativa, esta no la volvió negativa porque aquí tiene F. Estas tres siguientes deben ser negativas porque aquí aparece F. Entonces, una falsa y una falsa. Estas dos siguientes deben ser falsas porque tiene falso el no Q, falso y falso. Esta es verdadera porque son verdaderas ambas. Esta es falsa porque acá es falsa. Y hemos llenado nuestra tabla de verdad en la parte del y. Vamos llegando, muchachos. Hemos avanzado hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso, profe? Eso quiere decir que ya vamos, pues acabando. Nos falta la respuesta, porque la respuesta es hacerle condicional. Como, profe, hacerle simplemente esta condicional entre este valor que nos queda. Se lo podemos colocar por encima para que nos quede fácil. Este i, que es este que acabamos de hacer, lo relacionamos con el entonces, ya lo sabemos, con el entonces. ¿Qué quiere decir ese por tanto, no? Por tanto. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el entonces solamente es falso si parte de una verdad y llega a una falsedad. Si el antecedente es verdadero, pero el consecuente falso. Y para velocidad, velocity, si parte de una falsedad, si el antecedente es falso, va a dar esa condicional verdadero sin importar el valor de verdad del consecuente. Entonces, miremos, de aquí hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 primeras son verdaderas, porque parte de falso, pues. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Sí? Listo. Esta señora parte de B y llega a B. También es verdadero. Y aquí nos aparece que parte de falso y llega a verdadero. Siempre que parta de falso no vamos a tener problemas. Cuando digo no vamos a tener problemas, simplemente estoy diciendo de que no se hace falsa la condicional. Si partimos de F, ya lo habíamos hecho 6 veces. Si se parte de F, no importa ni siquiera a qué lleguemos. Porque como ustedes ya aprendieron las tablas básicas, entonces ya analizan esto. Muchachos, ya es hora de tomar la decisión de si es o no válido este razonamiento. ¿Cuál fue la respuesta final de esta condicional? Una tautología. Y como resultó una tautología, por raro o enmarañado que nos haya parecido esto, de hecho no está tan complejo. Hay unos que se notan más turbios, más crípticos, pero no. Por muy enmarañado que parezca, una vez que lo volvimos lenguaje simbólico y que hallamos su tabla de verdad y nos dio una tautología, sin lugar a dudas podemos decir que el razonamiento es válido. Hagamos un segundo ejemplo.